Muy bien, si les parece bien, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Como siempre, muy agradecidos con Él por todo lo que hace por nosotros, como Padre, como Maestro, como Dios, como Salvador. Y hay que ofrecerle de manera justa lo mejor de nuestras vidas también, porque nos demuestra de sobra que nos ama con tantas cosas, que nos da todos los días. Así es de que es muy justo que tratemos de agradarlo guardando sus mandamientos. En nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bienvenidos todos a este estudio del catecismo. Mi querido Lorenzo, un gustazo tenerte aquí, todos muy bienvenidos. Muchas gracias Ustedes, por maestro, estar ya aquí. se acomodó el horario ahora, aquí a donde estoy. Muy amable, gracias. Ah, mira, qué afortunado soy de tenerte aquí, mi Lorenzo. Muy bienvenido. No, Muy bienvenidos todos, ¿eh? Pues vamos a comenzar, si les parece, estamos en nuestro catecismo en la página 400. Y vamos a comenzar con el numeral número 1406. Y recuerden que estamos leyendo por último un pequeño resumen de lo que estudiamos sobre la Sagrada Eucaristía, sobre la carne y la sangre de Jesús que nos comemos, aunque parezca extraño, ya recorrimos el tema. Pero, como todos los temas del catecismo, nos presenta un resumen como para reafirmar las principales ideas del tema. Y dice el 1406 de este resumen. Jesús dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Permanece en mí y yo en él. Ya decíamos que Jesús usa mucho este juego de palabras que dice, y permaneceré yo en él y él en mí. Es como cuando dice, y cenaré con él y él cenará conmigo. ¿Qué quiere decir? Que cuando comulgamos, entonces cenamos con Él. Y lo hacemos entrar a nuestro interior físicamente. Ya lo vimos. Pero dice el numeral 1407 en este resumen sobre la Eucaristía. Muy bienvenidos todos. La Eucaristía es el corazón y la cumbre de la vida de la Iglesia, pues en ella Cristo asocia a su Iglesia y todos sus miembros a su sacrificio de alabanza y acción de gracias, ofrecido una vez por todas en la cruz a su Padre. Por medio de este sacrificio, derrama las gracias de la salvación sobre su cuerpo, que es la iglesia. Ya decíamos, amigos, que en el Antiguo Testamento pues sacrificaban animales para perdón de los pecados y al mismo tiempo como ofrenda para Dios. Recuerden que en el altar, que no era más que un asador gigantesco, asaban ahí bueyes, ovejas, becerros, y luego comían esa carne asada que, por cierto, sazonaban con vino, como una prefiguración de la Eucaristía. Pero decíamos que cada que había una celebración, un día de adoración, mataban animales. Y el siguiente sábado otra vez mataban animales. Ahora eso se paró.
Cristo se sacrificó una sola vez. Hablamos de la cruz para entender este misterio. Vean nada más, amigos, lo que se dejó hacer por nosotros en la cruz. Lo hemos comentado, pero es muy justo recordarlo en este momento. Porque en realidad nuestro Señor Jesús nos salvó a través del sufrimiento. ¿Qué es de lo que estamos hablando? Esa sangre que ven ahí derramándose en la cruz y su carne lacerada, pues es la que nos comemos, es la misma. Que recibió este castigo con tal de demostrarnos que el bien derrota al mal, no importa qué tan grande sea el mal o la muerte o qué tan espantosos sean, van a ser vencidos. ¿Con qué fueron vencidos? Con el bien. Miren, los invito a que reflexionemos en algo. Vean cómo terminó el bueno. Vean cómo terminó el que vino a salvarnos desde el cielo donde vivía eternamente. Miren qué comodidad habrá en el cielo. Y miren lo que estuvo dispuesto a recibir nuestro Señor con tal de demostrarnos que el bien vence al mal. Repito, no importa cuánto mal, cuán espantoso sea. Solo les recuerdo que todos los millones de mártires que tiene la iglesia en los 2000 años, pues murieron angustiados, asesinados, pero totalmente contentos en su interior, sabiendo que habían triunfado. Pero continuamos con nuestro catecismo en este resumen sobre la Eucaristía. Número 1408. Y nos dice, la celebración eucarística comprende siempre la proclamación de la palabra de Dios. Está hablando de la misa, estarán de acuerdo. La acción de gracias a Dios Padre por todos sus beneficios, sobre todo por el don de su Hijo, la consagración del pan y del vino y la participación en el banquete litúrgico por la recepción del cuerpo y de la sangre del Señor. Estos elementos constituyen un solo y mismo acto de culto. Y es cierto, miren, lo explico de una manera literal. Recuerden que la palabra de Dios y el cuerpo y la sangre de Cristo son comida, son pan. Recuerden que el demonio quiso atentar a Jesús en el desierto, sabiendo que se estaba muriendo de hambre en aquel ayuno como humano. Y acuérdense que dijo, mira, sé que tienes hambre, ahí están unas piedras, bendícelas y conviértelas en pan. Y le contesta Jesús al demonio, acuérdense. También está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso nos habla que toda la misa es en realidad un acto de ofrenda, un sacrificio, un acto de adoración agradable y valioso para nuestra propia alma. Porque así está decretado por Dios, que lo adoremos, ¿eh? No solo de los hombres adorar a Dios, no hubiera surgido nunca. No, Dios desde el principio dio instrucciones a los patriarcas para que lo obedezcamos, que entendamos que hay un código de conducta que debemos seguir los que creemos en Dios. Sobre todo, apoyados y confirmados por tantos milagros que sabemos en la historia y por las obras maravillosas de Dios que podemos ver ante nuestros ojos, como el cielo, la creación, las plantas, las flores, las aves. Todo lo hizo Dios. ¿Cómo no pasmarnos? Pero dice el numeral 1409, siguiendo sobre este tema precisamente. La Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, es decir, de la obra de la salvación realizada por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, obra que se hace presente por la acción litúrgica. Y en efecto, recuerden que la palabra Pascua
quiere decir pasar de una cosa a otra, de un lugar al otro. En este caso, la Pascua de Jesús, rememorando aquella Pascua de los judíos cuando Dios los salvó de la esclavitud en Egipto y pasaron de Egipto en esclavitud a la tierra prometida en libertad. Esa fue la Pascua que celebraban cada año los judíos. Ese paso de la esclavitud a la libertad. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo es una Pascua más grande, porque es el paso del sufrimiento a la resurrección, a la vida eterna. Es decir, un paso de la vida terrenal y totalmente, vamos a decir, pobre, porque nuestro futuro no está en el planeta, por eso lo digo, a una vida inmortal, a una vida incorruptible, a una vida, miren, a veces cuando dice uno esto, el alma encuentra reposo, pero luego descubrimos que seguimos viviendo en el valle de lágrimas y tenemos que superarlo, pero nos dice la escritura que en el cielo, miren, ya no hay ni temor, ni miedo, ni ansiedad, ni hambre, ni sed, ni enfermedad, ni dinero, ni sexo, ni tiempo. Miren, no hay nada de eso que tanto nos preocupa mientras estamos viviendo aquí en el planeta como simples almas creadas por Dios. Por eso es importante entender que llegar a ese lugar perfecto donde de verdad vamos a descansar, ¿eh? Donde de verdad vamos a ser felices, sin tener el temor de que a lo mejor mañana amanezco o no amanezco. No, hombre, en el cielo ya todos son felices. Es el lugar de los perfectos. Nadie nace, nadie muere. El cielo no es un planeta que gira muy grandote, no, el cielo es un lugar estable, glorioso, que la mente humana no es capaz de percibir, como lo decía San Pablo. Dice, no hay palabras para narrarles lo que vi, porque Dios le concedió subir hasta el tercer cielo. Lo confiesa San Pablo, porque Dios me concedió ascender hasta el tercer cielo. Y dice San Pablo, y no puedo narrarles lo que vi, porque no hay palabras humanas con las que pueda decir, miren lo que vi es algo. No, pero ¿qué pasa? Que a veces nos distraemos aquí en el mundo con sus espejismos, con sus tentaciones, con sus incitaciones a abandonar a nuestro Dios. Pero siguiendo en este resumen sobre la comunión, numeral 1410. Y es, como decíamos, este resumen. Es Cristo mismo, sumo sacerdote y eterno de la nueva alianza, quien por el ministerio de los sacerdotes ofrece el sacrificio eucarístico. Y es también el mismo Cristo realmente presente bajo las especies del pan y del vino, la ofrenda del sacrificio eucarístico. Fíjense qué misterio tan grande. Jesús es el sacerdote y Jesús es la copa eucarística. Qué misterio tan grande. Recuerden que decíamos que siempre al iniciar la misa, el primer acto del sacerdote celebrante es besar el altar. Besar el altar. Y cuando besa el altar el sacerdote, ocurre una metamorfosis que no vemos los fieles que estamos presentes. Pero el sacerdote se convierte en Jesucristo mismo. De eso está hablando aquí este resumen de la Eucaristía. Pero también a la hora que consagra el pan y el vino hechos por los hombres, también se convierten en la carne y la sangre de Cristo. Qué misterio tan grande. Que Jesús mismo, fíjense, bendice nuestras ofrendas. Eso es lo que ocurre en la epíglesis, que es cuando el sacerdote impone las manos sobre el copón con las hostias, consagrándose. Pero nos sigue diciendo el numeral 1411 sobre este gran misterio de la Sagrada Eucaristía. Solo los presbíteros válidamente ordenados pueden presidir la Eucaristía.
y consagrar el pan y el vino para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y es lo que hemos dicho, nadie más, solo un sacerdote consagrado. Un diácono no puede, un laico no puede, una monjita no puede. Solo un sacerdote que ya decíamos que recibió el orden sacerdotal a través de la imposición de manos del obispo, quien a su vez recibió su sacerdocio a través de la imposición de manos de otro obispo anterior. Y así llegamos hasta la imposición de manos de Jesús sobre Pedro, para que después de eso existiera siempre lo que llamamos la sucesión apostólica. Y está clara en la Biblia. Dice en capítulo primero del libro de los Hechos, que ya cuando se quedaron solos, después de que Jesús ascendió al cielo, recuerdan, queda Pedro al frente. Y entonces habla a nombre de los 120 que estaban reunidos, todavía asustados, todavía sin entender lo que ocurría. Y les dijo, queridos, ya saben que Dios me puso entre ustedes para que de mi parte se hicieran las cosas que el Señor ha mandado. Y lo primero que hizo San Pedro, fíjense como papa, su primer acto fue decir que Dios había ordenado 12 sacerdotes el jueves santo, pero que uno de ellos, Judas Iscariote, había traicionado el ministerio y había desertado, dice el primer papa en ese capítulo 1 de Hechos. Dice, y ese tal desertó del camino de Cristo y de su sacerdocio. Y dice San Pedro, es por lo tanto necesario y obligatorio que otro tome su lugar, porque debemos ser siempre 12. Y entonces dice que echaron suertes y las suertes apuntaron hacia San Matías. Y dice entonces la Biblia que Matías entró entre los 12 a formar parte de los 12 apóstoles. Por eso, miren, muere un papa, nombramos otro, muere ese otro y nombramos a otro. Es la sucesión apostólica. Que miren, por cierto, les digo algo, ninguna iglesia protestante tiene sucesión apostólica hasta Jesucristo. Ninguna, ¿eh? Miren, solo piensen en la iglesia, pues, luterana, protestante, que es la madre de todas las iglesias luteranas. Donde termina su sucesión apostólica en Martín Lutero. Fíjense qué desgracia para ellos. ¿Quién estuvo antes de Martín Lutero para investirlo y ordenarlo y imponerle las manos? Nadie. Él solito se autonombró. A eso me refiero. Esa iglesia no es válida así, porque toda iglesia que se diga que viene de Jesucristo debe venir de este orden. Miren, solo la iglesia tiene 267 papas que han gobernado ininterrumpidamente desde el año 33, en que quedó San Pedro, hasta este año que gobierna el Papa Francisco, que gracias a Dios ya está saliendo de su enfermedad, que es un milagro verdadero sabiendo que tiene 88 años. Es algo grandioso que hay que agradecerle a Dios nuestro Señor. Pero hay que entender el valor de la Eucaristía con toda su fuerza y con todo su valor, sobre todo para nosotros. Porque miren, la Eucaristía pues, es un regalo para nosotros. ¿Para quién más? La Eucaristía no es un regalo para el mundo, las verduras o los animales, es para el ser humano. Ya decíamos que es comida verdadera. Por eso es que decíamos durante el tema, ¿no? Que aún sabiendo el valor que tiene la Eucaristía, mucha gente no comulga. ¿Por qué? Porque a lo mejor se echó un pecadito por ahí que le impide comulgar. En lugar de ir a confesarse y comulgar, no importa qué. Bien, a veces es la diferencia entre entender la Eucaristía y no entenderla. Porque miren, ¿qué pasa con el que no comulga porque pecó? Pues va a llegar el siguiente domingo y si es que va a misa, pues sí, no me he confesado. Pues no, la que la semana pasada tampoco comulgué. Es el diablo. No, miren, cada que vamos a misa debemos comulgar.
Si un pecado nos lo impide, para eso está el sacramento de la sanación, que es la confesión, que es el tema que vamos a seguir al terminar este resumen. Pero continúo leyendo, queridos amigos. Numeral 14:12 de este resumen sobre la Eucaristía. Los signos esenciales del sacramento eucarístico son pan de trigo y vino de vid, sobre los cuales es invocada la bendición del Espíritu Santo, y el presbítero pronuncia las palabras de la consagración, dichas por Jesús en la última cena, cuando dijo, ¿se acuerdan? Y todos lo sabemos. Este es mi cuerpo entregado por ustedes, y también este es el cáliz de mi sangre, que le sumo que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y decíamos que no tardó en empezar a derramar su sangre. Ese mismo día en la tarde, con la angustia que tenía sabiendo como hombre que iba a morir al otro día a las 3 de la tarde, sudó sangre del pánico que tenía. Entiéndanlo bien. Pánico. O sea, le dio una angustia incontenible. Se ha comprobado que los que sentencian a muerte un día antes, unas horas antes de que llegue el momento que los van a matar, sudan sangre igual. No es que les salga sangre de todo el cuerpo, pero si se limpian el sudor con un paño blanco, queda rosado el paño. Es tanto el estrés que tienen los vasos sanguíneos que derraman la sangre. Y empezó a derramarla por nosotros. Y luego vino la corona de espinas, ¿se acuerdan? Más sangre derramada por nosotros. Y luego vinieron los latigazos, más sangre derramada por nosotros. Hasta llegar al final, donde la dio toda. Miren, yo los invito a que reflexionemos en algo que es verdadero, aunque a veces no le damos la atención racional. Y miren, es algo que mucha gente tiene duda o no sabe. Pero en la Biblia está claro, clarísimo, amigos, que Jesucristo fue crucificado a las 9 de la mañana. Dice Lucas que fue clavado en la hora tercia del día de aquel viernes. Y la hora tercia, amigos, eran las 9 de la mañana. Y todos sabemos a qué hora murió, a las 3 de la tarde, que era la hora nona, era la hora 9. Se hagan las cuentas. De acuerdo al calendario de la antigüedad, lo clavaron a la hora tercera y murió en la hora número 9, en la nona. Fueron 6 horas. Miren, dicen los expertos legistas que no le quedó sangre. Después de 6 horas de estar así, pues obviamente se vació completamente. Derramó toda la sangre que tenía en su cuerpo humano. Por nosotros, díganme, ¿por quién más? Miren lo que dice ese pequeño anuncio que ven ahí a los pies de Cristo. Es una frase muy poderosa. Porque dice, miren, a pesar de tanta violencia, Él representa nuestra paz. Él es nuestra paz. Fíjense, qué ironía, qué oxímoron. Oxímoron es algo que denota algo ilógico, absurdo. Yo les pregunto, ¿a poco no significa para ustedes la paz, la cruz de Cristo? La besamos, nos reconforta. Pero miren lo que tuvo que pagar. Estamos hablando de la Eucaristía, que es su sangre. La dejó toda aquí, ¿eh? En el cielo no ocupamos sangre, por lo tanto, toda la sangre que generó como ser humano desde el vientre de María, la dejó aquí. Fíjense, para salvación nuestra esa sangre, que no es cualquier sangre, por supuesto. Pero continuamos, queridos amigos. Numeral 14:13. Por la consagración se realiza la transubstanciación del pan y del vino
en el cuerpo y la sangre de Cristo, bajo las especies consagradas del pan y del vino. Cristo mismo, vivo y glorioso, está presente de manera verdadera, real y sustancial, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Y luego dice el numeral 14:14. En cuanto a sacrificio, la Eucaristía es ofrecida también en reparación de los pecados de los vivos y también de los difuntos, y para obtener de Dios beneficios espirituales. Y miren, ya decíamos que la misa es un sacrificio, pero también la utilizamos para pedir perdón. Recuerden que en la misa, la primera oración de los fieles, es decir, la primera parte de la liturgia del pueblo es: yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. La misa es un diálogo, recuerden. No le decimos a Dios: oye, no merezco estar aquí, pero límpiame, perdóname, quiero cambiar, vengo arrepentido de todo lo que hice mal, ayúdame. Por eso le gritamos: Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Y toda la misa seguimos pidiéndole perdón porque somos unos pecadores, ¿eh? Porque nunca vamos a merecer estar ahí en misa y comer su carne y su sangre por nuestros propios méritos. Tiene que entrar el amor de Dios, su caridad, su misericordia a través del confesionario, que culmina comiendo su carne y su sangre. Pero sigue diciendo el numeral 14:15, en este resumen, queridos amigos, sobre la Eucaristía. El que quiere recibir a Cristo en la comunión eucarística debe hallarse en estado de gracia. Si uno tiene conciencia de haber pecado mortalmente, no debe acercarse a la Eucaristía sin haber recibido previamente la absolución en el sacramento de la penitencia. Es lo que decíamos. Si pequé, voy con el sacerdote a que me perdone, pero nunca será la opción dejar de comulgar. Eso es lo que señala nuestro querido catecismo. Pero luego nos sigue diciendo el numeral 14:16. La Sagrada Comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo acrecienta la unión del comulgante con el Señor. Le perdona los pecados veniales y lo preserva de pecados graves, puesto que los lazos de caridad entre el comulgante y Cristo son reforzados. La recepción de este sacramento fortalece la unidad de la Iglesia, que es el cuerpo místico de Dios. Miren, lo que dice aquí es cierto. Es como si ponemos el ejemplo de una plantita, amigos. Una plantita necesita ser regada, necesita ser abonada. Así también nuestra alma. No hay otra manera de regar y alimentar nuestra alma y removerle la tierrita para que esté siempre sana que la carne y la sangre de Cristo. Miren, ya decíamos que en el Antiguo Testamento Dios ordenó qué animales podían ofrecerle en el altar. No era cualquier animal, y mucho menos decíamos que eran animales silvestres. Ordenaba vacas, becerros, chivos, ovejas, que son los borregos. Son los animales que exigía Dios para producir la comunión del Antiguo Testamento, que la comunión, es decir, la comida, pues era carne de animales sacrificados por los pecados. Y cada sábado se sacrificaban nuevos animales, lo decíamos. Cristo no. Cristo se sacrificó solo una vez y es para siempre. Imagínense que estuviéramos crucificando a Cristo otra vez, no. Su sacrificio es único y es cósmico y es de verdad increíble. Fíjense, con un solo acto
que lo estamos viendo en la pantalla, salvó a toda la humanidad, a toda la civilización. Claro, no le fue fácil. Aceptó el dolor con el que los malvados aterrorizan a los buenos. Si no haces lo que te pido, te voy a azotar, te voy a clavar. Así nos dicen a todos. Aquí el asunto es que no hay que tener miedo, como decíamos, como lo han hecho los millones de mártires que prefirieron morir antes que renegar de su Dios y negarlo. Pero continuamos, queridos amigos, en el numeral 14:13 de este resumen sobre la Eucaristía. Por la, por la consagración, no, perdón, ya lo había leído. Estamos en el numeral 14:17 precisamente. La Iglesia recomienda vivamente a los fieles que reciban la Sagrada Comunión cuando participan en la celebración de la Eucaristía y les impone la obligación de hacerlo al menos una vez al año. Ya decíamos, la obligación de ir por lo menos una vez al año a misa, y comulgar y confesarse, por lo menos una vez. Miren, para que nos digamos parte del pueblo de Dios en la tierra, porque si ni siquiera eso hace un alma, pues ya está diciendo que no quiere formar parte del pueblo de Dios. Fíjense qué fácil la pone la iglesia. Con que vayan a misa una vez al año, se mantienen en el libro de la vida. Pero obviamente Dios lo que quiere es que comamos cada semana para no estar famélicos, esqueléticos. Hablo del alma espiritual. Pero nos sigue diciendo el numeral 14:18 en este resumen. Puesto que Cristo mismo está presente en el sacramento del altar, es preciso honrarlo con culto de adoración. La visita al Santísimo Sacramento es una prueba de gratitud, un signo de amor y un deber de adoración hacia Cristo nuestro Señor. Bien, es justo porque en la Eucaristía Cristo está vivo, está su carne, está su sangre, podemos platicar con Él. Por lo tanto, amigos, si no pertenecen a la adoración nocturna, aprovechen la oportunidad, pueden hacerlo en el momento que ustedes quieran. Porque, como estamos viendo, eso agrada muchísimo a Dios nuestro Señor. Y por último, en el resumen sobre la Eucaristía, nos habla el Señor precisamente desde su amor infinito, desde su sagrado corazón. Cristo, que pasó de este mundo al Padre, nos da en la Eucaristía la prenda de la gloria que tendremos junto a Él. La participación en el santo sacrificio nos identifica con su corazón, sostiene nuestras fuerzas a lo largo del peregrinar en esta vida, nos hace desear la vida eterna y nos une ya desde ahora a la Iglesia del cielo, a la Santa Virgen María y a todos los santos, como lo hemos dicho y repetido muchas veces, y como lo muestra Rafael Sanzio en esta gran pintura de la disputa del sacramento, donde aparecen los que están en el cielo, los que estamos en la tierra, porque es su verdadero misterio de amor del Creador por sus criaturitas racionales y con libre albedrío. Pero amigos, continuamos ahora con el siguiente tema que nos presenta el Catecismo. Capítulo 2. Y hablamos ahora, amigos, ni más ni menos que de los sacramentos de curación. Recuerden que los sacramentos en realidad se dividen de, acabamos de leer los sacramentos de iniciación, recuerden. ¿Cuáles fueron? El bautismo, que nos anota en el libro de la vida, la confirmación, que racionalmente me lleva a decirle a Dios, sí, voy a hacer lo que tú pides en mi vida. Y el otro de iniciación es la Eucaristía, que es el alimento, la comida, para poder transitar en este mundo sin ser derribados por el demonio, por las fuerzas del mal.
Pero ahora iniciamos el estudio de dos sacramentos muy valiosos, que son llamados los sacramentos de curación. Estamos en la página 402 y retomo en el numeral 1420. Capítulo segundo, los sacramentos de curación. Por los sacramentos de la iniciación cristiana, un hombre recibe la vida nueva de Cristo. Ahora bien, esta vida la llevamos en vasos de barro, como lo explica San Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Actualmente está todavía escondida con Cristo en Dios, como lo dice el mismo San Pablo en Colosenses 3:3. Nos hallamos, dice San Pablo, aún en nuestra morada terrena, sometida al sufrimiento, a la enfermedad y a la muerte. Esta vida nueva de hijos de Dios puede ser debilitada e incluso perdida por el pecado. Y esto es bien real. ¿Por qué? Porque, miren, mientras estemos vivos, estamos expuestos al pecado. Un día al Papa Francisco le decían, oye, es que los católicos son unos pecadores. Y contestó el Papa Francisco, por supuesto. ¿Saben qué dijo, amigos? Por supuesto. La iglesia católica está formada únicamente por pecadores buscando la redención, buscando la salvación. En efecto, y dijo el Papa Francisco, yo soy el primero de los pecadores. Porque dice, cuando yo peco, que debo ser el ejemplo de todos, mi pecado los mancha a todos. Pues a veces los papas dicen, yo soy el primer pecador. Porque son humanos, cometen errores, cometen faltas, igual que todos los humanos, como lo decimos en la misa, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Es algo real. Cuando cometemos esos pecados, todos los días. A veces desde que nos levantamos por ahí de malas y empezamos a echar pestes. Es una realidad. Nos rebasa el tráfico y nos echan el coche y mentamos la madre. Cuidado, a eso me refiero. Si vamos a misa cada domingo, la semana nos va a llenar de piedritas, de problemas que nos llevan a fallar en nuestro interior, en nuestra persona. Nadie ha podido pasar la vida sin pecar, ningún ser humano, absolutamente nunca. Bueno, María, y ahí dejémoslo, porque María de verdad estaba llena de gracia. Sabemos bien la respuesta. Se lo decimos, Santa María, Madre de Dios, a lo que Dios te salve María, llena eres de gracia. Es decir, miren, el vaso de María, si fuera un vaso, está lleno de gracia. Para entenderlo de una manera, vamos a decir, racional. Si María es un vaso, ese vaso está lleno de gracia. Un frasco. Es decir, ya no se le puede meter nada porque ya está lleno. Pero miren, todos los demás seres humanos, por pecar, le sacamos gracia a nuestro frasquito para entender. Y a lo mejor le vamos sacando gracia a nuestro frasquito y va a haber personas, va a haber almas que ya traen su frasquito vacío, ya sin gracia. Por eso Dios nos dice que cada domingo tenemos que rellenar nuestro frasquito. Y eso lo hace la misa. Si yo llego a misa, participo en ella, rezo, canto, comulgo y reflexiono y le hago ofrecimientos a Dios, salgo como un niño chiquito, decía San Agustín, como un bebé limpio de todas mis culpas. Recuerde que lo dijo Jesús cuando les explicó, ¿verdad? Que
precisamente en la última cena, había ocurrido, les dijo Jesús, algo muy parecido, o más bien usó la palabra exacta, como un baño. Cuando les dijo después de la última cena, ya en el lavatorio de los pies, si se acuerdan. Porque todos ustedes están limpios, fueron bañados en la primera misa de la historia, es decir, en el Jueves Santo, en la última cena, es decir, los apóstoles que participaron ahí fueron bañados, es decir, limpiados de todos sus pecados veniales, ¿eh? Porque el que llevaba un pecado mortal, que era Judas Iscariote, lo pagó con su vida. Nadie puede comulgar sin estar en gracia y ahí está el mejor ejemplo. El que quiso hacerlo desde el principio murió por atreverse a comer la carne y la sangre de Cristo sin estar en gracia, sin que Dios lo considere su amigo, que esa es la gracia. Si yo estoy en gracia, quiere decir que Dios me considera a mí, Jaime Hernández, su amigo. No que yo considere a Dios mi amigo, pues todos consideramos a Dios nuestro amigo, ¿eh? Pero Dios selecciona a sus amigos de una manera muy fácil. ¿A quién selecciona a Dios como sus amigos? A los que guardan sus mandamientos. Está muy fácil la respuesta. Ya la sabemos. Pero obedecer sus mandamientos no es fácil. Volvemos al mismo problema del mundo, el valle de lágrimas, las tentaciones, los tropezones que nos pone el demonio. Por eso estos sacramentos de curación son fundamentales, amigos, para poder transitar en este planeta con un mínimo de salud espiritual, con fuerza suficiente en el espíritu, no en el cuerpo, para enfrentar los males del mundo. Porque recuerden que el Señor nos dijo, el que me quiera seguir, primero renuncie a sí mismo. Tome su cruz de cada día y entonces sí, sígame. No estamos invitados a gozar, amigos, o a descansar. O como dice la secta, pare de sufrir. Pues, por supuesto que no. Ya ven que hay una secta que dice, pare de sufrir. No, Jesús es al contrario. Nos dice el Señor, ¿ya te convertiste? Ahora sí, ya estás de mi lado. Prepárate para las pruebas, para los golpes de la vida. Él nos habla que vayamos a ir a descansar. Miren, solo vean la vida de María, la mujer más querida, más hermosa, más buena, más preciosa, más fiel que ha existido en la humanidad. Dios no le evitó el sufrimiento horrible, lo estoy diciendo correctamente. Le hemos dicho que va a ser raro encontrar una mujer que haya sufrido tanto como María mientras vivió aquí en el mundo, como ser humano. Miren, desde pequeñita, por si no saben, quedó embarazada a los 14 años, inesperadamente, se asustó, acuérdense. Tuvo que venir el arcángel Gabriel para ayudarla, para auxiliarla. Pero si no tengas miedo, María, lo engendrado en ti es del Espíritu Santo. Pero luego apenas nació su hijo y tuvo que huir, acuérdense, a Egipto, porque querían matar a su bebé. Miren las mujeres que están viendo esta clase, ¿qué se sentirá tener que huir con el bebito en brazos a no sé dónde? Como vemos a los migrantes aquí en las vías. Eso lo probó María, fíjense qué angustia. Y tuvieron que llegar a Egipto, donde permanecieron 4 años, en un lugar desconocido, entre vecinos que no comprendían absolutamente nada. Eso es muy impresionante. Y María aguantó. Y miren, todavía regresan del exilio y no pueden vivir en Jerusalén, de donde eran. Tienen que huir porque gobierna el hijo de Herodes y tienen que huir a Nazaret, que es donde se establecieron. Pero luego vino la pérdida del niño a los 12 años, se le perdió 3 días a Jesús y a María. ¿Se pueden imaginar, amigos, un niño perdido aquí en Guadalajara con el grave problema diabólico de los desaparecidos? Un niño perdido aquí por 3 días. ¿Se pueden imaginar la angustia de la mamá y del papá?
Pues eso lo probó María. Y entenderlo. Y finalmente ver agonizar a su hijo por 6 horas. Él no tuvo la Virgen ahí 5 minutos y llegó a la cruz y levantó al Señor en una camilla. No, lo vio desangrarse. Ya decíamos que lo crucificaron a las 9 y el Señor murió a las 3 de la tarde. Claro, poquito antes de morir le dijo a María, ahí tienes a tu hijo respecto a Juan. Y a Juan, ahí tienes a tu madre. Y dice la escritura que desde entonces Juan tomó a su madre con él y se la llevó a vivir con él a su casa. Pero, ¿dónde es su casa? La iglesia. Ahí se la iba a vivir San Juanito, el discípulo amado, que él mismo relata esto. Él fue testigo del Vía Crucis. Los demás no. ¿Y en dónde estaban los demás apóstoles? Huyendo en el monte, aterrorizados, que no los fueran a ver las autoridades porque estaba en riesgo su propia vida. No, Juanito, no. Como era menor de edad, acompañó a la Virgen en todo el Vía Crucis. ¿Cuántas lágrimas habrá secado a María con su ropa? Y la acompañó hasta el final. Y él es el que nos narra esto. Por lo tanto, vaya verdad tan valiosa y revelada por Dios para nosotros como seres humanos. Pero continuando con el catecismo, numeral 1421, el Señor Jesucristo, médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos, que perdonó los pecados al paralítico y le devolvió la salud del cuerpo, hizo que su iglesia continuase en la fuerza del Espíritu Santo su obra de curación y de salvación, incluso en sus propios miembros. Este es, este es finalidad de los dos sacramentos de curación, del sacramento de la penitencia y del sacramento de la unción de los enfermos, sobre todo en el último momento de su vida, que llamamos la extrema unción. Y miren, en efecto, Dios le perdonó los pecados no solo al paralítico, a muchos. Me acuerdo de aquella pecadora perdonada, lo acabamos de leer ayer en la misa, que le llevan a una adúltera, es decir, pecadora, la agarraron, perdónenme lo que digo, con las manos en la masa. Y le dicen, oye, Moisés dice que esta mujer hay que matarla a pedraditas por lo que hizo. Y vemos que Jesús no les dice, sí, apedríenla, ¿no? La perdona. Pero, miren, es muy importante el mensaje que dio ayer Jesús. De hecho, lo comentaba con algunos amigos, porque a veces nos quedamos nomás con las palabras superficiales. Cuando Jesús les dice a todos, ¿se acuerdan? El que esté libre de pecado, tírele la primera piedra. Y se puso a escribir en el suelo. Dicen que Jesús estaba escribiendo los nombres y los pecados de cada uno de los que estaban ahí. A ver, tú, mira, aquí están tus pecaditos, los estoy anotando. Y tú también. Es Dios. Y Dios conoce todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos dicho, todos, ¿eh? Ahora ya se puede hacer eso, ahora con las computadoras, con las grandes redes y ahora con la inteligencia artificial. Que no lo puede hacer Dios, hombre. Por supuesto. Miren, yo ahorita tengo una aplicación que se la agradezco a Dios, en la que puedo ver en cualquier momento en mi teléfono dónde está mi hija Mónica, dónde está mi hija Leslie, dónde está mi hija Valentina, dónde está mi esposa. Exactamente. Miren, ¿cómo no va a saber Dios dónde estamos? Si ya los humanos tan incipientes y totalmente adolescentes todavía como civilización, nomás vean las guerras y la envidia. Ya, Dios sabe todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos. Por eso nos manda estos sacramentos de curación. De lo contrario, no tendríamos solución, quedaríamos atrapados en nuestro propio defecto. Pero continuamos, queridos amigos. Artículo 4. Y vamos a ver ahora específicamente
sobre el asunto de la confesión dentro de estos sacramentos que son de curación. Y miren, antes de comenzar este tema, quiero aclarar algo que manifiesta la Biblia y a veces se nos olvida. De hecho, la respuesta protestante es absurda y equivocada siempre. Yo tengo un hermano, lo saben, que es pastor protestante. Y miren, ¿qué afirman ellos? ¿Yo por qué tengo que confesarle mis pecados y mis defectos a otro hombre igual que yo? Dicen. O a lo mejor más pecador. Y miren, es un argumento totalmente absurdo, lejano a lo que quiere Dios de nosotros. Y además es un comentario irracional. Lo voy a explicar. Miren, cuando nosotros cometemos un pecado, Dios ya lo vio, desde que lo empecé a maquinar en mi mente y que me dijo con mi conciencia, no lo hagas. Y de todos modos lo hice, Dios ya lo sabe. De hecho, ya está triste porque lo desobedecí. Y ahora me ordena Dios, mira, eso que hiciste contra mí, solo te lo puede limpiar mi sacerdote, solo él, en mi nombre, nadie más, solo yo te puedo perdonar los pecados. Y mi sacerdote. Recuerden que en el capítulo 20 del libro de San Juan, precisamente, les dice Jesús, ya resucitado, a los 12 nada más a ellos. Como mi Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo y vayan, y a quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Y en efecto, como vemos en lo que estamos leyendo del catecismo, los judíos siempre pensaron que solo Dios puede perdonar los pecados. Otro hombre no. Otro hombre me puede perdonar que lo ofendí, pero quitarme el pecado no puede. Solo Dios, y lo decían siempre. Pero miren qué ocurrió en el caso que nos pone aquí del paralítico. ¿Recuerdan la escena? Donde dice que llega Jesús a predicar a aquella casa y había tanta gente que no cupo. La gente estaba a reventar. Y si se acuerdan, llegaron los amigos o familiares del paralítico en una camilla, lo llevaban y lo subieron al techo, amigos, acuérdense, y removieron tejas y un poco de madera ahí, e hicieron un hoyo y lo introdujeron por ese hoyo con tal de bajarlo frente a donde Jesús estaba predicando. Y miren que recibieron a cambio un premio gigantesco. ¿Cómo no iba a premiar Dios a estos hombres que sufrieron tanto para llevarle el paralítico? Miren, un día cálense a subir a otra persona a la azotea de su casa en una camilla, a ver cómo les va entre cuatro. Para que entiendan lo que hicieron estos hombres con tal de ayudar a su amigo, a su familiar, ¿quién sería el que iba en la camilla? Por eso, miren, cuando lo ponen frente a él, lo primero que Jesús hace es salvar su alma, perdonarle sus pecados. ¿Se acuerdan que le dice, oye amigo, tus pecados te son perdonados? Y dice la Biblia que muchos ahí empezaron a rumorar y decían, ¿quién es este para perdonar los pecados? Si solo Dios perdona los pecados. Miren, ¿qué les pasó? No entendieron que Dios estaba frente a ellos, perdonando al paralítico. Y miren, para asustarlos, y ahora sí que, perdónenme la expresión, para apantallarlos. Ah, sí, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados. Te digo a ti, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y miren, casi se desmayan, porque aquel paralítico se levantó, tomó su camilla y salió muy feliz de aquel lugar abarrotado de gente. Miren, se quedaron asustados. Lo más valioso fue lo primero cuando le perdonó los pecados. Y pasa mismo con la pecadora que llega al lugar donde estaba comiendo Jesús en la casa del fariseo, quien lo invitó, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Se agarra de los pies de Jesús y empieza a llorar y con sus cabellos secaba las lágrimas.
pidiéndole al Señor perdón. Y entonces le dice Jesús, tus pecados te son perdonados. Le dijo, fíjense, aquella prostituta. Y hasta piensa el fariseo dueña de la casa, si supiera quién es esta mujer, no la perdonaría, porque el fariseo sabía que era una prostituta. Y dice algunos de los padres de la iglesia que a lo mejor hasta la había contratado, ¿verdad? Como sexo servidora. Por eso cuando ve que Jesús le perdona los pecados, dice, ¿quién es este? Y sí, todos los judíos sabían que solo Dios perdonaba y perdona los pecados. Y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Porque has amado mucho? Le dijo Jesús. Se te ha perdonado mucho. Pero vuelvo para cerrar el tema con la pecadora del templo, la adúltera. Que ya cuando nadie la apedrea, recuerden que le dice Jesús, ¿qué pasó? ¿Nadie te condenó? Y contesta ella, no, Señor. Y le dice Jesús, yo tampoco te condeno, fíjense, queda perdonada. Pero le dice algo, amigos, que hemos de entender nosotros en nuestro fuero interno. Le dice, yo tampoco te condeno, ve y no peques más. Fíjense, ahí estuvo el precio que tuvo que pagar esta adúltera. No volver a pecar, es decir, convertirse, es decir, cambiar su vida. Es lo que quiere Dios de todos nosotros. Dice San Pedro que no ha destruido el mundo porque espera que todos lleguemos a la conversión. Es decir, a un punto de contacto con Él, de donde ya no nos va a engañar el mundo, ni el diablo, ni las tentaciones, ni el sexo desordenado, ni la pornografía, ni el oro, ni el... Nada. A ese punto quiere que nuestro Señor Jesucristo, que lleguemos en nuestra alma. Y para poder permanecer limpios necesitamos, sin lugar a dudas, la confesión. Porque, como vimos, a quienes perdonen los pecados, les dijo, les quedarán perdonados. Sí hay que entender este primer principio. Y el otro principio, lo recalco y lo remacho, es el hecho de que Dios ya sabe lo que hicimos y está esperando que vayamos con Él mismo en la persona del sacerdote para decirle, Señor, mira que vengo a confesar lo que ya sabías. Porque repito, miren, mi hermano y todos los protestantes saben qué dicen. Yo no me confieso con otro hombre igual que yo o peor. Dice, yo me confieso directamente con Dios. Estoy seguro que lo han oído, ¿eh? No tengo la menor duda. Yo me confieso con Dios. Ah, vaya. Miren, me está diciendo estas personas que pueden hablar con Dios y decirle, oye, Señor, quiero confesarte algo que tú no sabes, ¿verdad? Un pecado que cometí cuando tú estabas descuidado y no te diste cuenta. Miren, tener ese concepto de Dios es lo mismo que adorar a Huitzilopochtli. No podemos decir eso de Dios. Voy a confesarle a Dios mis pecados. Miren, ¿qué le podemos confesar, amigos que están viendo esta clase? A Dios que no sepa de nosotros. Es idiota esa idea, la palabra exacta. Es idiotez pensar que Dios no sabe lo que he hecho. No. Dios ya sabe mis pecados y me está diciendo, ve con mi sacerdote, porque solo Él y en mi nombre te puede perdonar los pecados. Recuerden que el sacerdote no nos absuelve de los pecados en su nombre, por su propio poder humano, no lo tiene. Recuerden que cuando ya le confesamos todos los pecados, nos dice, yo te absuelvo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No es el sacerdote quien perdona, es Cristo quien perdona a través del sacerdote. Esta imagen es hermosa para mostrar eso. En ese momento, la estola hace del sacerdote Cristo mismo. Por eso el Papa Francisco prohíbe a los confesores regañar a la gente, hacerlos que cambien psicológicamente. No, pero sería una sesión de terapia. El sacerdote solo debe escuchar al pecador que con vergüenza se está acercando a confesar lo que Dios ya sabe. Por eso no lo debe regañar. Dios ya lo sabe. Qué bueno que se atrevió este pecador, esta alma, a confesarle al Jesús sacerdote lo que Dios ya sabe. Nada de que como los protestantes, amigos, de que yo me confieso con Dios. Un error grave.
Hay muchos dichos falaces como el que dice, yo voy a misa cuando me nace. Cuidado, ¿eh? Son ideas del demonio insufladas en la mente de los creyentes, pero se nos ha terminado el tiempo por el día de hoy, queridos amigos. No me queda tiempo más que para darle gracias a Dios y agradecerles a todos ustedes de todo corazón que tomen estas clases, que finalmente van a fortalecer su alma y nos ayudan a todos a entender y agradar mejor a nuestro Dios. Vamos a agradecerle de todo corazón todo lo que hace por nosotros, que nos cuida, nos alimenta, nos viste, nos da sustento, amor, casa, familia, mundo, iglesia. Es demasiado. Ofrezcámosle nosotros mínimamente en nuestra vida nuestras mejores acciones. Vivir para agradarlo a Él y no para agradarnos a nosotros mismos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Como lo decíamos en el chat de WhatsApp, salimos de vacaciones, viene la Semana Santa y la de Pascua. Vivámosla de acuerdo al Espíritu, no de acuerdo al mundo. Muchas gracias a todos, de verdad les agradezco que tomen estas clases de catecismo. Los quiero mucho, Dios los bendiga y los proteja y nos vemos después de vacaciones. Hasta entonces, muchas gracias, un abrazo a todos. Felices Pascuas, maestro. Gracias, buenas noches. Felices Pascuas a todos. Gracias. Buenas noches, que Que su descansen. espíritu Gracias, se renueve. maestro. Muchas Buenas gracias. noches. Que la pasen bien. Hasta luego. Igual, bendiciones. Gracias. Igual para usted.